buenos días. Hablar de cultura empresarial de Colombia es hablar de dónde surgió. La cultura empresarial surgió a partir de la Constitución de 1991. Cuando usted empieza a analizar el espíritu de la ley, usted puede determinar que nosotros como ciudadanos, como país, tomamos una decisión de ir o avanzar hacia el mundo empresarial. Luego cuando se revisa la ley de la educación del año 94 y se empiezan a hablar de todos aquellos énfasis en los colegios, que unos son de énfasis comercial, otros énfasis industrial, otros énfasis en el tema empresarial, pues puede uno determinar que la esencia o el interés de nosotros como Estado es crear un ambiente empresarial. Y desde allí se empezó a generar una cantidad de estrategias del gobierno nacional a través de las instituciones como el SENA, en donde se empezaron a cubrir esos espacios y hablar del famoso emprendimiento y empresarismo en Colombia. Dictar charlas, ir a las comunidades, hablar de proyectos, hablar de todo lo que son planes de negocios. Y hasta en ese momento se empieza pues como a divulgar todo el proceso de lo que es crear una empresa. Ya luego se habla de los tratados de libre comercio y se empiezan a abrir las fronteras y entonces se empieza a definir un poco lo que es los mercados, el mundo y las oportunidades. Hasta ahí era una expectativa de nosotros como país apalancados en el tema de la educación. Pero hoy, ya habiendo pasado algunos años, nos damos cuenta que la realidad es completamente distinta y las cifras son preocupantes. De cada 100 empresas en Colombia, menos del 10% son las que permanecen. Entonces hay que entrar a analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ahí es donde hay que ir a la gente, preguntarle: ¿cómo se siente usted cuando creó una empresa o un negocio, una tienda, una fuente de ingreso? Ellos son los que nos van a permitir poder determinar esas falencias, porque digamos que la política es la que dice: seamos todos emprendedores, seamos todos empresarios, pero cuando uno llega a la realidad eso no funciona tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay que tener unas variables, un conocimiento, una experiencia, un apoyo. Y hasta el momento la realidad que nos dice es que más del 90% de las empresas quiebran o desaparecen del mercado. Entonces no podemos seguir trabajando con las mismas estrategias. Hay que revisarlas si es que es del interés de abrir las expectativas del mercado. Sabemos muy bien que el gobierno, el Estado como tal, no puede cubrir la necesidad laboral de toda la población en Colombia. Pero entonces sí es necesario empezar a crear políticas o estrategias que realmente aporten y apoyen el desarrollo empresarial. Y otro tipo de problemática es qué tipos de empresas estamos desarrollando. ¿Cuál es el perfil? Familiares, medianas, pequeñas, grandes empresas. Entonces cuando uno mira la gran cantidad de empresas o de negocios que se crean, pues uno se da cuenta que realmente las que pueden competir con un mercado internacional pues son muy pocas. Ahora, ¿cómo llegamos a desarrollar esas empresas? Entonces yo creo que es muy básico es poder determinar y hacer un alto y decir, tenemos que revisar claramente el tema de cómo creamos empresas en nuestro país. Si lo estamos haciendo bien o cómo lo estamos haciendo y tomar las medidas apropiadas y adecuadas para que esas empresas prefiere que sean pocas, pero que realmente sean sólidas y que permanezcan en el tiempo y que realmente sean competitivas. Y no crear una cantidad de empresas o tomar como por ejemplo una política de un Estado, de una administración y decir: vamos a crear 50, 100, 1000 empresas. Pero bueno, esa fue, y presento una gestión, creé 1000 empresas, pero a la vuelta de 2 años 20 o 10 o 5 de esas empresas solamente permanecen. Entonces el asunto es, necesitamos crear cantidad o calidad.
Y eso es lo que revisaremos en el entorno de este trabajo que se está realizando. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Pinilla. Muchachos, los invito a que hagamos empresa, a que continuemos con la visión de los negocios adelante. La verdad, mi profesión era otra antes de meterme en este gremio, pero la verdad, este gremio me ha dado mucha satisfacción, me ha dado muchas cosas buenas, y los invito a que continuemos adelante con este gremio. Mi negocio como tal es muy productivo, es muy bueno, y yo les quiero dar a conocer para que todos seamos comerciantes y salgamos adelante todos. Sí, claro, inicialmente yo fui empleado mucho tiempo. De hecho, pues este gremio me gustó a mí mucho, porque vi muchas expectativas hacia el futuro. Eso me invitó a convertirme en un empresario, un comerciante independiente. De verdad que esto me ha dado muchas cosas buenas, el futuro de mi familia, y he tenido la oportunidad de tener bastantes éxitos en la vida. Pues inicialmente me dedicaba a otro tipo de desempeño, pero realmente está muy dura la situación. El flujo de caja de otro gremio no me era suficiente para lo que yo me esperaba. Eso me invitó a ser comerciante y a dedicarme a este tipo de negocio. Pues inicialmente me tocó emplearme. Sí. Esa fue la base fundamental que yo tuve para desempeñarme como comerciante independiente. Fue ser empleado, manejarle este tipo de negocios a otras personas. Esa fue prácticamente mi carrera que yo hice como comerciante, porque antes de eso me dedicaba a otro tipo de gremio. Sí. Entonces, pues, tuve que hacer la tesis, pero con trabajo, inicialmente. Eso fue lo que realmente me llenó de buenos motivos para ser independiente. Bueno, inicialmente sí, claro, qué bien que yo hubiera tenido la oportunidad de haber estudiado, pues había tenido un conocimiento mucho más extenso, y de pronto la visión de negocios era un poco más hacia futuro, pero yo realmente no tuve la oportunidad de estudiar, pero de verdad que vi en este tipo de negocios muchas expectativas. Las desventajas se basarían en que uno ser empleado, uno tiene menos tipo de responsabilidad y uno lo maneja desde otro punto de vista, porque uno cumple con su tarea, con su función que realmente le han asignado. Lo otro sería que ya uno siendo responsable, propietario, ahí sí uno tiene que manejar una cobertura bastante amplia, porque uno tiene que darle dirección a su empresa, estar listo en todo tipo de desempeño que necesite la empresa. Esas son cositas que uno tiene que tener muy en cuenta, con la responsabilidad que cada área maneja. Cuando uno hace un análisis a las personas que han creado sus fuentes de ingreso permanentes, ya sea una tienda, un supermercado, un negocio propio, o puede uno determinar que las personas llegan allí, en muchos casos, porque les tocó. Es decir, no encontraron empleo, o de pronto tenían un empleo y ya cuando de pronto le despidieron de ese empleo, no fue fácil volverse a ubicar. Entonces, de alguna manera, las personas tuvieron que generar ingresos.
Porque si hay algo claro es que hay que mantener la familia, hay que pagar el arriendo, hay que pagar los servicios, hay que comprar la alimentación, pagar la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Y todos necesitamos fuentes de ingresos. Entonces, lo que se determina es que las personas llegan allí tal vez porque la vida misma les llevó allí. Pero si hay alguna actividad en la cual se tiene que tener conocimiento es en la creación y en la administración de una empresa. Una cosa es manejar un oficio o saber un oficio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser chef o preparar unos alimentos y yo lo puedo hacer en mi casa, a todas las personas les agrada, yo puedo tener la mejor receta y yo puedo ser muy exitoso en eso. Pero otra cosa es tener un restaurante o una empresa enfocada a este sector. Entonces, las personas normalmente piensan que crear una empresa es lo más sencillo, que es lo más trivial, que es simplemente coger y comprar insumos y venderlos, pero obviamente que hay que tener cierto conocimiento. Y es ahí en donde, en ese tiempo de permanencia, lo que se denomina el ciclo de aprendizaje. Muchas personas se quedan en ese ciclo de aprendizaje, porque la administración, o mejor, el empresarismo debe ser integral. No es suficiente con que usted sepa un oficio. Usted tiene que saber administrar el personal, usted tiene que saber administrar los insumos, usted tiene que saber administrar el mercado, usted tiene que saber administrar las personas, usted tiene que tener un concepto y saber cómo hacerlo. Y entonces, en tanto que usted aprende, o usted pierde mucho dinero, o usted pierde oportunidades, o usted tal vez tampoco sabe cuál es el sector al cual usted está generando su producto, no sabe cuál es el nicho de mercado, el segmento del mercado, y entonces usted empieza a generar una cantidad de estrategias, y ahí es donde viene la parte de la falta de motivación. Entonces lo primero que se tiene que tener es un conocimiento. Cuando uno mira las cifras de las cuales yo les decía anteriormente que menos del 10% de las empresas desaparecen del mercado. Cuando uno mira la cifra, más del 60% de la problemática por la cual desaparecen las empresas por falta de conocimiento. Y tal vez ese conocimiento no es del desarrollo de su mismo producto, ¿cierto? Sino es el desarrollo de ¿qué? De la empresa, del negocio. No tienen conocimiento de cómo administrar, cómo llevar las cuentas, cómo cobrar, cómo tal vez llegarle a un cliente, cómo hacer una promoción, cómo hacer un seguimiento, cómo hacer unos indicadores de gestión, cómo hacer el control realmente del negocio. Y claro, cuando yo no controlo el negocio, entonces me pierdo. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo del chef o la persona que sabe preparar alimentos. La persona lo puede hacer muy bien, pero si yo llego y me siento con la persona y le digo, usted hace 5 platos, y de esos 5 platos, dígame cuáles de ellos realmente son los costos de cada plato. ¿Cuánto le echa usted en zanahoria? ¿Cuánto usted le agrega en cebolla? ¿Cuánto le agrega en cada uno de los insumos? ¿Y cuánto le vale cada uno de ellos? Y si cada uno de ellos le vale tanto, ¿cuál de ellos es más rentable? Entonces, cuando usted ya aprende a manejar su negocio bajo esa expectativa, obviamente los resultados van a ser de una manera distinta. Entonces, el conocimiento es fundamental. Es fundamental para el desarrollo de un buen negocio. Claro, el Estado abre grandes oportunidades, TLCs, oportunidades con otros mercados, que a muchos de nosotros nos parece distante estas oportunidades, pero cuando uno las mira y las aterriza, realmente son oportunidades que si uno está preparado, realmente uno las puede obtener. Lo otro, claro está, es la experiencia en el sector, porque muchas veces uno, y ocurre con mucha frecuencia en algún periodo de nuestra historia en Colombia, entonces las personas que sacaban de las organizaciones resultaban o manejando taxis, o comprando restaurantes, o comprando negocios,
pero finalmente no tenían una experiencia en el desarrollo de esa ocupación. Claro, eso va a generar una problemática muy grande, porque si usted no sabe hacer el producto, si usted no tiene experiencia, si usted no puede desarrollar nuevos productos, si usted no puede generar nuevos empaques, si usted no tiene un concepto general de cómo hacerlo, pues eso le va a encarecer el producto, porque tiene que pagarle a un experto en desarrollar ese producto. Entonces, claro está que usted, uno, tiene que tener conocimiento, dos, experiencia, y tres, tiene que tener un perfil. No todas las personas pueden ser empresarios. A nosotros nos han dicho que sí, que todo el mundo puede crear negocios, sí, eso es cierto. Todo el mundo puede rentar un sitio, un local, colocar unos insumos, unas vitrinas, subir la reja y empezar a vender. Pero no todo el mundo va a ser exitoso con eso. Hay que tener diferencia en que una persona tenga perfil y que pueda hacer el oficio. Hay que tener cierto perfil, ciertas características necesarias, inherentes de los empresarios, de los emprendedores. ¿Por qué? Porque sin ella no es posible desarrollar. Y otra fundamental es entender que en el desarrollo de una empresa hay tres perfiles. Uno, que es el que crea, que se llama el emprendedor, la persona que sueña, que siempre está pensando en las oportunidades, que visualiza, es la persona que está constantemente mirando las oportunidades. Él es el que realmente construye la casa, el que sueña. Hay otro que es el que administra, ya la casa está hecha, es el que organiza, el que pone las cosas en su sitio, el que está pendiente, que todo fluya. Y hay otro que es la parte operaria, que ya es el que se encarga de hacer. Entonces podemos entender que para que realmente exista una buena organización, debemos buscar y tener esos tres perfiles. Claro está, una persona puede tener los tres, o hay personas que no tienen sino uno, o hay personas que deben complementarse con otro. Pero sí hay que entender que si queremos desarrollar empresas realmente sostenibles, hay que buscar los perfiles apropiados para que esto suceda. Eso no es, de pronto al azar, o son negocios informales, o son negocios que no se quedan ahí, sino simplemente no avanzan. Eso es lo que ocurre con nuestra economía, porque nosotros no tenemos el conocimiento, el seguimiento, las estrategias apropiadas para desarrollarlo. Entonces, es claro que hay que tener conocimiento, experiencia y un perfil apropiado para que los negocios, las empresas, las organizaciones que se crean tengan oportunidades en un mercado que cada vez es más exigente, con un TLC, con unos mercados, con unas oportunidades. Si no conocemos de mercadeo, si no conocemos de estrategias, si no conocemos de un e-commerce, si no conocemos de todas aquellas estrategias comerciales, ¿cómo vamos a competir? Nos van a avasallar, nos van a derrotar. Si no tenemos las condiciones necesarias para poder competir con calidad, ¿cierto? Y siendo realmente competitivos con empresas que podamos nosotros llegar a llegarle a ese mercado realmente y poder suplir las necesidades reales de un consumidor. En muchas ocasiones de mi vida, en muchas épocas de mi vida he sido empleado. Pues la verdad, cuando uno está trabajando y está trabajando en algún tipo, yo siempre trabajo en el comercio y está trabajando en algún tipo de comercio en donde uno ve que hay buen movimiento, que hay buen flujo, que a uno como empleado también le va bien, entonces uno empieza como a soñar y como a decir, bueno, yo quiero ser independiente, yo quiero hacer unos ahorritos, quiero empezar con poquito y arrancar, pero quiero ser un gran empresario, y entonces eso es lo que lo motiva a uno. La verdad, siempre hay que tener muchas precauciones, hay que mirar de pronto qué tal es hacia dónde uno va a montar el negocio, si uno cree que
que el negocio es viable en esa ciudad donde uno está. También hay que mirar mucho la competencia. Uno antes de abrir un negocio dice, bueno, cuántos zapatos hay, cuántos habitantes hay, cuántos zapatos se venden, como hacer una especie de mercadeo. Y a partir de ahí arranca uno como con mucha fe y con mucha ilusión. Pues a ver, la desventaja, para medir las desventajas de un independiente, primero hay que medir las ventajas de un empleado. Las desventajas de un empleado es que prácticamente está destinado a ganarse siempre lo mismo y no pasa de hacer ahí, entonces por eso tiene uno que soñar. Esa es la desventaja. Pero el empleado tiene una ventaja que en épocas buenas y en épocas malas siempre va a recibir su sueldo constante, o sea que al empleado no le importa mucho si está bien o está mala la situación económica. ¿Sí? Entonces uno como empresario sí tiene que correr todos los riesgos, los buenos y los malos. Siempre uno cuando quiere ser independiente y hay personas que conocen la idea, se encuentran con personas que uno cree en su momento que no quieren que uno sea independiente, pero al final son personas que le están mostrando un camino, diciendo, venga, las cosas no son tan fáciles, aquí hay tropiezos, aquí uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar asesorado, tiene que estar bien respaldado económicamente, porque sobre todo hoy que hay tanto comercio, que hay digamos que la globalización del comercio, no es tan fácil competir. Entonces esas personas que en su momento cree uno que le están haciendo una trampita, le están haciendo es abriendo los ojos a uno. A veces es algo que lo desmotiva a uno, pero que uno necesita para salir adelante esa ayuda de experiencia. A ver, yo no me he preparado para ser independiente. Yo tengo 41 años y mi primer negocio independiente lo tuve a los 21 años. Yo me he quebrado 5 veces. En este momento estoy tratando de salir de mi última quiebra, precisamente por falta de preparación, por falta de una ayuda académica donde uno sepa manejar. O sea, uno es empírico y muchas veces las cosas funcionan empíricamente, pero es esencial la formación académica para uno sacar un negocio adelante, porque uno comete muchos errores. Definitivamente la falta de formación. La falta de formación, porque uno cree que ya con 10 pesos monta un negocio de 50 pesos, que le fían el resto y que arranca a trabajar y no tiene en cuenta uno muchas cosas, organización, épocas para abrir, estudios de mercadeo, tanto del lugar donde monta el negocio como el producto que va a vender. Hace mucha falta la formación académica en ese sentido, y yo creo que definitivamente es una garantía para uno independiente tener una formación o mínimo una asesoría de alguien que haya estudiado. Primero que no se apresuren, uno sueña mucho y uno cuando es empleado uno sueña con tener un negocio, con ser empresario y siente uno que no ve la oportunidad de arrancar y resulta que nunca es tarde para arrancar. Entre más formado esté uno y mejor esté concientizado de lo que va a hacer. Sí. 3 cosas fundamentales: la primera, tener experiencia en lo que va a hacer; la segunda, hacer un estudio de mercadeo; y la tercera, estar lo mejor respaldado económicamente posible para arrancar. Porque es que unas veces, lo que yo le decía ahorita, unas veces cree que con 10 puede montar negocio de 50 pesos, y es un gran error. Uno debe tener siquiera mínimo el 50% de ese capital que necesita para que un negocio funcione a plenitud. Hay una realidad, y es que debemos aprender a ser emprendedores. Entonces, no es que no se pueda hacer. La intención es buena y es sana cuando se tomó la decisión de que avanzásemos hacia un país emprendedor. Claro, eso está muy bien. Ojalá que fueran más las empresas que estuviesen en el mercado en Colombia, tuviesen más oportunidades. Pero entonces,
como les decía anteriormente, hay que hacer un alto en el camino y decir cuáles son esas acciones que nos podrían llevar hacia ese país emprendedor. Y de hecho ya se están haciendo y hay unas estrategias como las cámaras de comercio, como todas las instituciones, todos los gremios. Aún yo quiero referirme a un sector que en Colombia y en Latinoamérica es preocupante lo que sucede, el sector agropecuario. El sector agropecuario siendo nuestra principal fortaleza en Colombia, Colombia siendo un país agrario por naturaleza, pero tenemos grandes dificultades para mercadear. Entonces, no hay personas especializadas en ese tema, o son muy pocas, o no son conocidos. Mientras que si usted va, por ejemplo, a una empresa de cualquier otro sector, por ejemplo, un sector de cosméticos, o un sector, por ejemplo, de automóviles, usted encuentra allí personas especializadas en mercadeo. Hay algunos que se denominan brand manager, hay otros que se denominan líderes de marca, o líderes de productos, o líderes de una categoría, que ellos son los que se encargan de revisar, monitorear, de hacer seguimiento, de desarrollar productos, desarrollar empaques, desarrollar estrategias, desarrollar promociones, desarrollar el canal como tal, ¿cierto?, a cada uno de esos productos que están allí en esos sectores. Pero cuando uno mira el sector agropecuario, pues no hay nada de eso, no hay un desarrollo, estamos completamente en una etapa primaria. Escasamente nosotros, cuando revisamos cómo llevamos los productos, los llevamos en esos guacales de madera, por ejemplo, el transporte pues es más primario pues como para llevar los productos, no hay desarrollo de productos, mucho menos empaques. Hasta ahora se está empezando a generar ese tipo de conciencia. Y entonces, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a competir? ¿Con quién vamos a competir? Entonces, por decir algo, hablemos de un producto, de la panela, esa cuadradita que nosotros tenemos o conocemos normalmente. Pues ya se ha generado un desarrollo, la pulverizada de sabores, eso está muy bien. Pero ha ocurrido, por ejemplo, y académicamente uno mira esos casos, lo que ocurrió con ese producto cuando se llevó a México, por ejemplo. Allí la cultura de adquirir ese producto era distinto. Nosotros la conocemos aquí cuadradita, ¿cierto? Es lo que normalmente conocemos. Pero allí en esa cultura, cuando pusieron allí el producto en un stand, pues nadie se fijó en ella. Porque es que la cultura y la forma de pensar de aquellos es distinta, era ovalada, es una presentación completamente distinta. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a competir si ni siquiera conocemos una cultura? ¿Cómo vamos a competir si ni siquiera tenemos un empaque apropiado? Entonces, el llamado es a que debemos desarrollar conocimiento y aplicarlo a esos sectores. Debemos empezar a generar esas estrategias de poder generar realmente desarrollo de mercados hacia esos productos. Entonces, acciones concretas. Yo creo que la primera acción es el Estado tiene que revisar. ¿Revisar qué? Uno, la normatividad. Esa normatividad de cómo estamos creando en Colombia las empresas. Sabemos muy bien y todo el mundo habla de la carga de impuestos que tienen los empresarios en Colombia, ¿sí? Obviamente esa carga genera pierde motivación el empresario a crearlo, piensa 2 o 3 veces antes de crear la empresa. ¿Por qué? Porque no está creando utilidad, no está creando desarrollo. El primer obstáculo es la carga de impuestos tan grande que tiene un empresario en Colombia, ¿sí? Entonces hay que revisar eso muy bien, las condiciones. ¿Cuáles son realmente las oportunidades? La parte legal, la parte de constitución de una empresa, la parte de la administración de personal. ¿Cómo se le puede aliviar y ayudar y motivar además? Obviamente, teniendo en cuenta que eso no lo va a eximir de una responsabilidad social y con el Estado. Claro,
Lo que la Constitución nos dice es que yo puedo crear una organización, una empresa, una industria, pero tengo también responsabilidad con el Estado. Claro, tengo que pagar, claro, tengo que generar un bienestar social, un bienestar económico, un bienestar ambiental. Eso es una responsabilidad, pero también hay que mirar que esa responsabilidad tiene que ser graduada. No le puedo pedir lo mismo al dueño de una multinacional, al dueño de una gran organización, ¿cierto?, que está en 20, 50 países en el mundo, que a 2 personas, 3 personas que se unen para crear una empresa, ¿cierto?, en la cual podemos de pronto suplir la necesidad de la familia o de 3 o 4 familias más. Y resulta que cuando uno hace una comparación, casi que le estamos pidiendo las mismas exigencias. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, revisar muy bien la legislación y poner una legislación proporcional al nivel de empresas y organizaciones que se crean. Y crear una motivación, porque es que claro, el Estado ha desarrollado unas estrategias muy importantes y que se les aplauden al gobierno nacional, que es todas las oportunidades con los tratados, está muy bien, pero ello ha quedado allí, ¿cierto? Simplemente como esa política. Pero cuando usted va y habla del TLC, de pronto un agricultor de Anolaima, por ejemplo, cuando usted mira el TLC, dice, una de las grandes oportunidades del TLC con los Estados Unidos es el sector de las frutas. Uy, no, una maravilla, y eso se aplaude. Pero el señor de Anolaima, que tiene la finca, que cada año le pierde su cosecha y que le sale más beneficioso o más barato que se pierda la cosecha que traerla a la ciudad, entonces ahí hay una ruptura muy grande, porque sí tenemos toda una estructura muy buena, una estructura con mucho conocimiento, con mucho estudio, pero que no la hemos aterrizado realmente a la persona que se va a beneficiar, que es el agricultor. Entonces hay que crear esa conexión. Y esa conexión realmente hay que desarrollarse a través de políticas, una política agropecuaria, una política que le lleve a la persona, a ese campesino, ¿cierto?, a que realmente se sienta como que esa parte o esa producción es importante para él y para todo el país. Hay que cambiar con una legislación de campesinidad que realmente colabore a estas personas en el desarrollo de su ejercicio profesional, además, que tal vez se le ayude con seguridad social, que el campesino sienta que ese trabajo realmente es importante, por ejemplo, y a ese a quién le compete sino al gobierno nacional para poder legislar a favor de esto. También es una responsabilidad de los nuevos empresarios, porque son ellos los que nos van a dar esa retroalimentación de lo que se necesita, ¿cierto?, de lo que es necesario, de lo que realmente es importante empezar a desarrollar. Los gremios son muy importantes, las asociaciones son muy importantes, porque no es lo mismo un empresario que compita y que salga que una asociación, una agremiación que cree una estrategia y que empiece a desarrollar y abrir mercados como asociación. Pero en Colombia o en nuestra sociedad, por ejemplo, siempre casi que buscamos ser individualistas, y así no se compite, así no hay una posibilidad de llegar. Cuando usted mira un mercado como en China, que son más de 1000 personas, ¿cierto? Y aquí yo buscando solamente llegar con un producto y haciendo toda una serie de esfuerzos para llegar solamente con mi producto. Nos queda mucho más fácil organizarnos por gremios, trabajar por gremios y de esa manera también poder llegar con el gobierno nacional, buscar oportunidades, pero que con asociaciones. Entonces hay que buscar ese llamado a los empresarios, a los que ya conocen. ¿Por qué no los llamamos a ellos y sentémonos en una mesa, miremos cómo hay que hacerlo, ¿cierto?, para poder desarrollar esas oportunidades? Y claro, a la comunidad general. La comunidad general es decirle que sí es posible desarrollar empresas en Colombia, pero también hay que ser responsables con esas empresas, ¿sí? Haciendo como un paralelo, ¿cierto? Es como el que dice, vamos a traer hijos al mundo, ¿cierto? Traigamos todos los hijos del mundo, al mundo que querramos. Ahora la responsabilidad es, bueno, por cada hijo usted tiene que ser responsable. Aquí sucede exactamente lo mismo. No se trata de crear 1000 empresas,
sino es que la que crea realmente pueda tener un desarrollo, y eso le compete a la comunidad, y eso le compete a que si usted realmente quiere ser una persona exitosa, usted tiene que prepararse, tiene que aprender, tiene que capacitarse, tiene que aprender de los mejores, tiene que empezar a construir realmente un ambiente en el cual se pueda desarrollar. Si realmente se quiere generar, y todo eso se llama ¿qué? Un ciclo de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que el ciclo es importante, la experiencia es importante, el conocimiento es importante, el perfil, pero todo eso va acompañado obviamente de políticas claras que tanto el gobierno nacional como los actores, como son los empresarios, como es la comunidad, como son los gremios, todos debemos construir entre sí. Esto no es el esfuerzo de uno. Lo que se ve, por ejemplo, es que los empresarios buscan oportunidades, ¿cierto?, de llegar a algunos sitios geográficos, pero de pronto en ese sitio geográfico el interés de los que lo administran, los administradores municipales, es otro completamente distinto. Entonces se llegan a temas que todos conocemos, que si de pronto yo llego como empresario a buscar una oportunidad y entonces ahí me piden no sé cuánto dinero, ¿cierto?, a mi empresa por funcionar en ese lugar. Entonces no hay una coherencia entre lo que quiere el empresario, que es trabajar, y no hay una coherencia con lo que quiere la administración, tal vez que sea otra, ¿cierto? Entonces hay que buscar todo eso y ser muy claros y muy concretos. Esto no es de uno, el empresarismo no es de un solo actor. Hay que sentarse en una mesa a dialogar y a construir, como todo. Construyamos en una mesa con todos los actores, lleguemos a acuerdos. Cada uno tiene sus intereses, eso es claro. El empresario, los intereses del empresario son unos, los intereses de la parte quien administra son otros, los intereses de la comunidad son otros, pero lo que sí hay que hacer es ponerse de acuerdo, o si no seguimos en esas ciudades completamente deprimidas económicamente, como en el caso de nosotros en Facatativá. No hay oportunidades, no hay trabajo, y entonces lo que sí se ve es que hay un crecimiento cada día mayor, pero sin oportunidades. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? ¿Qué tipo de ciudad es la que queremos? Si realmente queremos una ciudad que tenga un desarrollo sostenible, es responsable y es responsabilidad de todos nosotros poder construirla. Y cada uno de nosotros, desde lo que hace, debe aportarle para tener esa ciudad que realmente soñamos, y es una ciudad con oportunidades.